Saludos amigos, por aquí les habla Carlos David Ameliac. Hoy estaremos compartiendo el texto de un curso de los milagros, el capítulo 1, subcapítulo 2, cuyo subtítulo es La revelación, el tiempo y los milagros. Vayamos entonces al párrafo 1. El párrafo 1 nos comienza hablando de la revelación. Entonces, ¿qué podemos entender por revelación? Visto sencillamente, revelación es ver lo que estaba oculto, ver a través del velo, ver lo que está más allá del velo, ver lo que no estamos viendo, ¿no? Que se nos muestre algo que está ahí, que está presente, pero que no estamos viendo. Entonces aquí nos hablan de una idea muy interesante, que es una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Es decir, que la duda y el miedo implican un velo que no nos dejan ver. Y entonces nos dicen que temporalmente, cuando la duda y el miedo no están presentes en nuestra conciencia, en nuestra mente, se refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones. Es interesante la frase cuando dice que esta comunicación entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Sobre todo me llama la atención estas dos últimas ideas de personal y creación, ¿no? Es como un acercamiento del poder de la creación, como una intimidad, ¿no? Así lo siento. Luego el texto nos aclara que esta proximidad física no nos puede dar esta sensación de relación que nos da la revelación, ¿no? Pero que sin embargo la buscamos en las relaciones físicas. Claro, luego se nos dice que sin embargo el milagro sí pertenece al ámbito de las relaciones. Lo podemos ver en el principio 40 cuando dice: el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Y luego nos presenta una idea muy clara que dice: los milagros te unen directamente a tu hermano. Y eso va a ser esencial, esa mirada que une y que pertenece al ámbito de las relaciones. Luego también es muy interesante aquí cuando nos empiezan a hablar de la conciencia, ¿no? Y nos lo van presentando como un ámbito limitado. O sea, cuando nos dice que ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia. Digamos, porque la conciencia tiene que ver con el ámbito limitado del aprendizaje, del tiempo, o sea, tiene que ver con un estado limitado. Cuando el curso nos habla, muchas veces cuando el curso nos está hablando de la conciencia. Entonces podríamos decir que la conciencia, al ser un ámbito limitado, o sea, un aprendizaje limitado por el tiempo, es un ámbito que se repite. Es un ámbito de acciones limitadas también. Entonces aquí nos está hablando de
de un ámbito que es transformador. O sea, tanto la revelación como el milagro son transformadores. Traen algo nuevo, algo expansivo. Pero que sin embargo sí se van a manifestar en el ámbito de la acción. Fíjense que el curso habla de obrar milagros. Y con respecto a la acción, dicen algo muy interesante. Dice que dice algo muy concreto. Dice, tus actos dan testimonio de lo que crees. Claro, pero como esas creencias son limitadas, los actos son limitados, ¿no? Y es decir, las acciones están en función de las creencias. Luego en el párrafo 2 nos dicen que la revelación es algo intensamente personal que no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Entonces, si lo relacionamos esto con los elementos que viene hablando aquí el curso, recuerden que estamos hablando de un velo de miedo y duda y de una conciencia limitada por este miedo y esta duda. Entonces, claro, digamos, en base al miedo, la duda y estos aprendizajes, hemos creado hasta un lenguaje que está en función de esto, del miedo, la duda. Entonces, como no hay lenguaje, no hay con qué relacionar un estado que está libre de miedo y duda. O sea, no hay forma de explicarlo con lenguaje o de transmitirlo con un lenguaje. Luego nos dice que los milagros inducen a la acción. Entonces, si vamos a la idea que comentamos arriba, donde los actos demuestran las creencias, entonces estamos hablando de que el milagro tiene que ver con un cambio en las creencias, ¿no? Y entonces eso nos dice que este cambio en las creencias va a ser muy útil, una herramienta muy útil en nuestras relaciones interpersonales, y que es un ámbito para el que está dirigido el milagro. También podríamos entender aquí que el milagro es como un proceso en el que se nos va a ir enseñando a liberarnos del miedo a través de un cambio de percepción y de creencias. Y que claro, y que va a ser muy útil en cuanto a las relaciones personales. Entonces digamos que el espacio de las relaciones interpersonales es el espacio de aprendizaje donde vamos a aprender a cambiar las creencias o a obrar milagros. Y por último se nos termina diciendo en el párrafo 2 de que la revelación es una experiencia de amor inefable. Claro, sin el obstáculo de la duda y del miedo, se nos revela el amor que está más allá de nuestra conciencia temporal, de nuestra conciencia limitada, está más allá. Y sin embargo es una experiencia que está disponible. Es una experiencia íntima, personal, cercana, que está disponible. El párrafo 3 es un párrafo muy bonito porque aquí Jesús nos presenta la perfecta igualdad. Y Él se presenta como un perfecto igual. Porque la idea es de que todos los hijos de la creación son hijos perfectos e iguales. Iguales en cuanto a su naturaleza. Claro, entonces, por eso nos dice que es un error sentir reverencia por un acto de amor, por un milagro, por una ayuda, ¿no? Porque es un acto entre iguales, o un acto que
que nos está enseñando la perfecta igualdad. Entonces la reverencia implica como una desigualdad, como que alguien no tiene y le da al que tiene. Y Jesús nos aclara aquí más bien que nosotros compartimos la creación de Dios, compartimos esta igualdad. Y que la diferencia entre Él y nosotros es que nosotros tenemos de más. O sea, que tenemos como un pensamiento agregado a nuestra mente. También nos dice que la única reverencia por la que tenemos que sentir es por el Creador, por haber sido criados perfectos. Entonces esa sería como la única diferencia, haber sido creados. Entonces es como que estamos agradecidos de haber sido creados. Esa es la única reverencia. Pero que entre hermanos iguales no tenemos por qué sentir reverencia, así sea que nos estemos recordando el amor olvidado. Y lo resume diciendo que el milagro es un gesto de amor entre iguales. Y hablándonos de esta igualdad, nos dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. Y esa última frase, no tengo nada que no proceda de Dios. Ahí somos iguales, o sea, la diferencia es que nosotros tenemos algo que no procede de Dios. Pero somos iguales en el sentido de lo que tenemos y somos procede de Dios, tanto en Jesús como en nosotros. Y ahora, en el párrafo 4 hay una idea interesante, que es que esa diferencia entre Jesús y nosotros en realidad es una diferencia ilusoria, una diferencia mental, y que es una diferencia que está en función del tiempo, o sea, de la ilusión del tiempo, y que el tiempo es ilusorio. O sea, en realidad no existe esa diferencia. Existe en el tiempo ilusorio, en el mundo de las ilusiones. Pero a pesar de que nos habla de que el tiempo es ilusorio, nos habla también de un proceso de ascensión, ¿no? Y eso es interesante, porque ese proceso de ascensión implica un proceso de acercamiento a Dios o de reconocimiento de la verdad. Entonces, en el párrafo 5 podríamos continuar con la idea de Jesús como un ayudante y un guía en el camino de ascensión, o sea, en el camino de reconocimiento. Es decir, como Él completó este aprendizaje, o más bien desaprendió ese estado de más, esos pensamientos de más, los purificó en Él. Entonces ahora Él es un agente, una fuerza que nos ayuda en la ascensión, que nos ayuda en el autorreconocimiento. Y esto se puede ver a lo largo del párrafo 5. Y aquí en el párrafo 6 nos plantea una idea fundamental para las enseñanzas del curso, que es que el milagro colapsa el tiempo, que el milagro ahorra tiempo. Y digamos, ¿cuál es el punto aquí? Que el punto es que el tiempo hablar de tiempo es hablar de ilusiones, es hablar de falso aprendizaje. Podríamos decir que el tiempo es ese añadido en la mente que nos diferencia de Jesús, ese añadido.
O sea, esas ilusiones que le hemos añadido a nuestra mente, esos pensamientos errados. Entonces, a medida que eliminamos esas ilusiones, esos miedos, esas culpas, es como que purificamos la mente de esos añadidos. Es como que nos acercamos más a Jesús, nos acercamos más a la verdad. Pero por otra parte, tanto Jesús como el Espíritu Santo son importantes en este proceso de purificación de la mente, o de ascensión, o de reconocimiento de nuestra realidad. Entonces, por eso Jesús es un hermano mayor, porque Él ya reconoce la realidad, que para nosotros está velada por los miedos, la duda, la culpa, los pensamientos errados. Y es interesante el punto aquí del párrafo 6, como dice que el reconocimiento de la igualdad parece que requiere mucho tiempo. Y ese es el poder de la ilusión. Pero por otra parte está el poder del milagro, que es el poder de colapsar el tiempo, el poder de ahorrar tiempo, el poder de desengañarnos y mirar la igualdad. Y aquí hay una frase contundente cuando dice: el milagro sustituye a un aprendizaje. Fíjense que habla de un aprendizaje. Entonces, esto relaciónenlo siempre con la conciencia. Dice: el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Y lo muy bonito de aquí es que relaciona al milagro con el reconocimiento implícito de la igualdad, de la perfecta igualdad. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Un abrazo y hasta la próxima.